preparar un plan de defensa alimentaria. ¿Cómo? Primero, ¿cierto? Hay que hacer adecuaciones locales y en equipos, por ejemplo, puertas, ¿cierto? Cercos, tanques de agua, ¿cierto? Todo eso tiene que estar seguro y vigilados, ¿ya? Porque pueden ser vulneradas. Instalaciones, ¿cierto? De dispositivos de seguridad como cámaras, ¿cierto? Aéreas, eh, que vigilan, ¿cierto? Omnidireccionalmente, en temas de patio, ¿cierto? Carguíos de camiones, recepción de materia prima, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Candados, ¿cierto? También, que queden con candados, ¿cierto? Los frigoríficos, ¿cierto? En la noche, con sensores, ¿cierto? Y llaves. Diseños de procedimientos, ¿cierto? De seguridad, asignar responsables. Tiene que estar, digamos, la persona que está asignada, ¿cierto? A esa responsabilidad. Lo estamos grabando, ¿cierto? Con cámaras de seguridad CCTV. Defensa, plan de defensa, ¿cierto? Alimentaria. Bueno, tenemos nuestro medidas de vulnerabilidad, ¿cierto? Y medidas de defensa alimentaria. Por ejemplo, los artículos de limpieza, ¿cierto? Y sustancias de control de plaga, por ejemplo, se pueden convertir en agentes contaminantes. Entrega, ¿cierto? De materias primas no programadas, por ejemplo. Agentes que pueden convertirse en una amenaza, ¿cierto? Introduciendo a los depósitos de agua, por ejemplo. Medida de defensa alimentaria, bueno, controlar, ¿cierto? Los puntos de acceso a edificios fuera de las horas de operación. Controlar el uso de almacenamiento, ¿cierto? De materiales, ¿cierto? Peligrosos, guardándolo, ¿cierto? Bajo llave. Permitir también el acceso solamente a una persona y comprar, ¿cierto? A proveedores autorizados, ¿ya? Y cerrar el depósito, ¿cierto? Con llaves y limitar su acceso. Poner en marcha el plan, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? De acuerdo a que ya tenemos todo claro, ¿cierto? Nosotros ponemos, ¿cierto? En marcha el plan. Dentro de las actividades que hay que hacer acá, ¿cierto? Primero es capacitar al personal, ¿cierto? Yo llamo, digamos, al personal y lo capacito, ¿ya? Para que conozca, digamos, los sistemas, para que conozcan, digamos, qué es lo que se está haciendo. Poner en marcha, ¿cierto? Los procedimientos, realizar simulacros, ¿cierto? Auditorías, simulacros de posibles, ¿cierto? Eventos relacionados con los aspectos vulnerables. Verificar rutas de trazabilidad, ¿cierto? Y trazar hacia atrás. Existencia, ¿cierto? De inventario de sustancias peligrosas. Cumplimiento de acceso restringido, ¿cierto? Y realizar simulacros del retiro del mercado, ¿ya? Como récord, ¿cierto? Retiro digamos, de productos. Realizar también revisiones anuales, ¿cierto? De plan de defensa de alimentos. Otras actividades, ¿cierto? Que se pueden hacer es contactos de emergencia, tener, ¿cierto? Por ejemplo, los teléfonos de funcionarios de salud, ¿cierto? El departamento de la policía, Carabineros, Investigaciones de Chile, los números, ¿cierto? Identificados, agentes de difusión de medios masivos, ¿cierto? Periodistas, clientes, ¿cierto? Y proveedores. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Un sistema asociado al FUDEFEN, que es la alerta, ¿cierto? Que es acrónimo, ¿cierto? Aplicable a la defensa de los alimentos, que es el Carver Shock, ya que aquí tenemos, ¿cierto? La alerta, que tenemos, ¿cierto? La letra A, L, ¿cierto? Alerts, que significa A, asegurar, ¿cierto? Que los insumos e ingredientes, ¿cierto? Provienen de fuentes seguras. L, localizar o ver, ¿cierto? Por la seguridad de los productos, ¿cierto? Ingredientes a la instalación. E, conocer, ¿cierto? A los empleados, así como a las personas, ¿cierto? Que ingresan a las instalaciones. R, mantener, ¿cierto? Los registros acerca de la defensa de los alimentos. Y por último, T, qué se hace o cómo se notifica cuando hay una amenaza, digamos, del terrorista, ¿cierto? O cuando se presenta alguna actividad sospechosa. Bueno, el método de Carver más Shock, ¿cierto? Es una herramienta que permite a la organización evaluar y jerarquizar, ¿cierto? Los riesgos provocados por un acto malintencionado a partir de un punto, ¿cierto? Más vulnerable y lo más accesible, ¿cierto? Para un ataque. El proceso debe desglosarse, ¿cierto? En unidad, analizando, ¿cierto? Las posibles vulnerabilidades de cada una de estas unidades. Además, ¿cierto? La metodología se dedica a definir coeficientes, ¿cierto? En cada una de ellas en base a los siguientes criterios. Dentro de los criterios, ¿cierto? Tenemos primero el carácter crítico.
¿Qué impacto, cierto, tendría un ataque sobre la salud pública y la economía, por ejemplo? Accesibilidad, ¿cierto? ¿Qué tan fácil sería el acceso, cierto, al banco por parte de un terrorista? Recuperación, ¿qué tan bien, cierto, se recuperaría el sistema de un ataque? Vulnerabilidad, ¿qué tan fácil, cierto, sería llevar a cabo un ataque? Efecto, ¿cuál sería la pérdida directa, cierto, que resultaría un ataque? Medidas según, cierto, la pérdida de producción. Y por último, reconocimiento, qué tan fácil, cierto, sería para un terrorista hacer. Por eso ahí se encuentra, cierto, también el mass shock, efecto psicológico, cierto, si en base, digamos, si pasase algún problema. Algunos ejemplos de tipo de amenaza. Bueno, ahí tenemos, cierto, primero, como número uno, la adulteración económica, cierto. Segundo, la contaminación maliciosa con materiales tóxicos o maliciosos causado, cierto, de enfermedad e incluso la muerte. La extorsión también, cierto, la amenaza por extorsión, el espionaje, cierto, la falsificación y por último el cibercrimen. Bueno, ahí tenemos, cierto, una adulteración, un ejemplo de adulteración, por ejemplo, China decomisa carne congelada, cierto, de hace más de 40 años, ¿ya? Es un ejemplo, ¿cierto?, de adulteración. Bueno, más de 100.000 toneladas, cierto, incautadas en una banda, cierto, de traficantes, estaban evaluadas, cierto, en 483 millones de dólares. El segundo caso, con respecto, digamos, a la contaminación maliciosa con materiales tóxicos, cierto, maliciosos, causando, cierto, una enfermedad e incluso la muerte. En este caso, cierto, un total repudio por atentado, cierto, a Ambrosoli. La empresa eliminó 300 toneladas de chocolate tras detectar que productos estaban contaminados, ¿ya? Autoridades y dirigentes industriales condenan la acción ocurrida, cierto, en el proceso de producción. Eso es un ejemplo, cierto, que pasó aquí en Chile. Extorsión también, cierto, en Lima, por ejemplo, pareja metía cucarachas, cierto, en comida para extorsionar a restaurantes. Espionaje, bueno, dentro de los espionajes, cierto, las formulaciones especiales, por ejemplo, cierto, por ejemplo, hoy en día, cierto, todavía no se sabe el secreto de cuál es, digamos, el licor, cierto, que se funda, digamos, el secreto, digamos, de la Coca-Cola, cierto, es un ingrediente secreto de la Coca-Cola que nadie sabe, solamente, cierto, y ahí hay algunos, cierto, que han hecho, digamos, tratando, digamos, de hacer espionaje y no lo han logrado, cierto, porque tienen una red bien potente, cierto, que no se puede atravesar. Con respecto a la falsificación, bueno, estudios en la ODQ revelan que empresas fabrican, cierto, falso yogur. Bueno, el análisis, cierto, concluyó que dicho producto no contiene las bacterias, cierto, ácido láctica que lo caracterizan, cierto, como tal. Eso es una falsificación. Bueno, acá tenemos, cierto, el taller número 1 y el taller 2, donde, cierto, tenemos que hacer un plan de defensa alimentaria, cierto, que consiste en 3 pasos. El paso 1, cierto, primero tenemos que realizar una evaluación, cierto, de la defensa alimentaria. El paso 2 es desarrollar un plan de defensa alimentaria. El paso 3, implementar, cierto, el plan de defensa alimentaria. ¿Cómo lo haría, cierto, en estos 3 pasos, cierto? ¿Cómo lo harían ustedes? Primero, cierto, la regla para aplicar a la pauta, primero lea cada pregunta, cierto, y marque la respuesta objetivamente. No todas las respuestas, como número 2, no todas las respuestas serán adecuadas para todas las plantas, cierto, de alimentos. Por lo tanto, adapte, cierto, lo que se pregunta. 3, si una pregunta no corresponde, objetivamente, cierto, marque con la no, digamos, no está, digamos, de acuerdo. 4, una respuesta no significa necesariamente, cierto, que haya un problema serio de seguridad. Nos da una idea a considerar, cierto, para tomar medidas de seguridad. Dentro del paso 1, realizar una evaluación, cierto, de la defensa de los alimentos. Bueno, como observamos, cierto, en el taller, como mínimo el plan Food Defense debe incluir, cierto, primero la seguridad, cierto, de los exteriores, ya, de la planta, cierto. Segundo, la seguridad del interior, ya. La seguridad, cierto, también de los envíos de recepción.
el almacenamiento, por ejemplo, ¿cierto? Con respecto, digamos, a las cámaras, ¿cierto? De mantención de materias primas, a las cámaras, ¿cierto? Por ejemplo, de frigoríficos, ¿cierto? Donde está el producto terminado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Almacenamiento también de bodega, por ejemplo, de los insumos. La recepción también es importante, el despacho seguro y la seguridad, ¿cierto? Del personal. Bueno, el objetivo del ejercicio anterior es nada más que cómo identificamos, ¿cierto? Objetivamente las partes vulnerables, ¿cierto? De la planta, ¿ya? Ahora hay que determinar, ¿cierto? Los costos, ¿cierto? Para lograr esos objetivos, ¿cierto? De la defensa alimentaria. Así, ¿cierto? Minimizar la vulnerabilidad, ¿cierto? Si algo, ¿cierto? Sale caro, no significa que es fundamento, ¿cierto? Para no implementarlo. Deberán buscarse, ¿cierto? Otras alternativas, ¿cierto? Si así lo requiere, ¿ya? Pero hay que hacer, digamos, las mejoras, ¿cierto? Si nosotros vemos que en la planta hay algún problema, ¿cierto? Que hay que mejorar, hay que manifestarlo, ¿cierto? Y hay que tratar, digamos, de mejorar y ver la posibilidad cómo arreglarlo. Bueno, es importante acá, ¿cierto? Recordar que no existe, ¿cierto? Una solución aplicable, ¿cierto? A todos los casos. No vamos a mejorar el 100%, pero sí un porcentaje, digamos, bien amplio. En caso, digamos, de algún problema, ¿cierto? Cómo vamos a reaccionar, porque ya hay un plan, digamos, hecho. Bueno, también el plan puede ser, ¿cierto? Largo o corto, ¿cierto? Con tal de que sea, ¿cierto? Un plan adecuado para el funcionamiento. Bueno, aquí, ¿cierto? Hay tareas. Dentro de las tareas, por ejemplo, la tarea número 1 es de la lista de casos comentados, ¿cierto? Con los ejercicios anteriores. Por favor, seleccione uno, ¿cierto? De acuerdo con algunas características que le llame la atención, ¿cierto? Y comente al respecto, ¿cierto? Grupal. La tarea 2, prepare usted mismo, ¿cierto? Un programa de Food Defense, ¿cierto? Considerando las instalaciones, ¿cierto? Y proceso de sus instalaciones de la planta. Y luego explique a sus compañeros. Y la tarea 3, desarrolle un plano, ¿cierto? Del layout, el layout, ¿cierto? Significa desde recepción de materia prima, ¿cierto? A través de todos los pasos operacionales, ¿cierto? De su instalación, de su planta, ¿cierto? Y de elaboración de alimentos, y en esta identifique, ¿cierto? Los pasos o dónde es más vulnerable, porque igual, ¿cierto? Identificarlo es importante, porque puede que a lo mejor sea vulnerable en recepción de materia prima, puede que sea vulnerable, ¿cierto? En el tema, digamos, de los congeladores, por ejemplo, o de los túneles de congelación, puede ser vulnerable, ¿cierto? En empaque, etcétera, etcétera. O sea, puede haber algún, ¿cierto? Un grado de vulnerabilidad mayor o menor, ¿cierto? En los pasos operacionales, ¿cierto? A lo largo del flujo, ¿cierto? Del proceso.